Hola, hola, buenos días. No sé, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero un gusto estar por aquí. Para mí es un placer poder compartir con ustedes estos minutos para tratar de interactuar con ustedes de alguna forma. En este caso estaremos conversando un poco de lo que es el GDPR y sus impactos. Es bueno tratar de buscar los espacios para seguir fomentando el conocimiento, muy a pesar de estos días de los cuales espero que estén muy bien, estos días de dificultades y de lo que se llama ahora como una nueva normalidad. Eh, Disculpen el retraso, estamos tratando de interactuar con todas las herramientas que hoy por hoy se presentan para las actividades
virtuales de alguna manera. Me presento rápidamente, mi nombre es Freddy Macho, actualmente me encuentro en Chile, soy venezolano, pero tengo alrededor de 20 años fuera. Participo tanto del capítulo de ISACA Venezuela como el capítulo de ISACA Chile, pero además soy presidente de una organización, el IoT Security Institute, es una organización que está dirigida a la seguridad en todo lo que son el ámbito IoT y el IoT industrial. Bueno, un poco de la información, participo en distintas organizaciones, tanto a nivel de Chile como a nivel regional. Vayamos un poco a los temas que nos convocan. Vamos a tratar de hacerlo un poco más ágil. Nuevamente le pido disculpas por el tiempo. Un análisis del contexto en el cual estamos actualmente. El manejo de la información y más específicamente de los datos está muy globalizado. El manejo es cada vez mayor. Se dice que en una proyección de entre este 2020 y el 2025 aprox, por el uso de nuevas tecnologías como el 5G, estaremos manejando 15 veces más datos que lo que estamos actualmente. O sea, estamos empezando a hablar de trillones de datos, un número que de repente no se puede llegar a globalizar mentalmente la cantidad de datos que se maneje. Todo porque evidentemente existe la necesidad de que las personas cada vez estén más conectadas. Esto es una realidad, esto es algo que las personas tal vez piensan que viene en un futuro, pero es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por medio de qué? Por medio de actividades que ya son comunes en nuestras organizaciones, como el cloud computing, la big data, la convergencia entre los medios. Ya hasta empezamos a hablar no solamente de las convergencias en cuanto a las actividades que se realizan en la TI, sino también en la OT, en los sectores industriales, las redes sociales y todo este ámbito virtual y de teletrabajo, que tal vez en la región unos países más que otros tal vez tenían alguna tendencia a hacer uso de ellas, pero en realidad no es una característica de nuestra región el hecho de que desarrollemos de forma habitual el teletrabajo en las grandes organizaciones. Y el uso del Internet de las cosas. Cada vez más nos integramos a actividades que nos facilita el manejo por medio de tanto la transformación digital como del manejo de esta convergencia de las tecnologías. En cambios de época, pasamos de un principio de los años 2000 al 2015, en donde la convergencia del uso tanto del Internet como el uso de aplicaciones que facilitaran los trabajos y ayudaran a sistematizar los trabajos, ha sido abismal. Lo que les comentaba acerca de los flujos de los datos ha ido avanzando literalmente de forma exponencial, lo que indica que no es solamente la generación de los datos lo que está aumentando, sino también el uso que le estamos dando a los datos. Ya los datos no solamente se manejan como un insumo más dentro de una actividad diaria que podemos realizar, sino que a su vez se coloca como un foco en donde el dato es el negocio. Teniendo un contexto bastante global de lo que nos vamos a referir, entonces aterricemos un poco a qué es el GDPR y qué es lo que qué es lo que nos está convocando. El GDPR es un reglamento general de protección de datos que fue creado por la Unión Europea. El objetivo de este reglamento general es colocar un parámetro
en la región existía ya en distintos países regulaciones que eran donde tenían el ámbito de desempeño solamente en eso, en cada uno de los países, y este reglamento vino a facilitar de forma global y tener un manejo sistemático y equilibrado en toda la región de lo que era el procesamiento de los datos. Muy alto nivel. El GDPR parte de su funcionamiento legal el 25 de mayo de 2018, pero para su adecuación, los distintos países contaron con 2 años para irse alineando a lo que era esta nueva regulación que tenían que adherirse. Sabiendo muy alto nivel que es el GDPR, veamos cosas puntuales como tal vez de qué se compone. Se compone de un marco que, como les mencionaba, es adecuado para lo que es la Unión Europea. Ya empezamos a cambiar los términos en las adecuaciones anteriores. Hablamos de la Comunidad Europea, ahora estamos empezando a hablar de la Unidad Europea. La Unión Europea, perdón, y regula la protección de los datos, pero ya empieza a sumar ciertos términos que en las regulaciones anteriores, donde los países más avanzados de igual manera tenían tópicos importantes en cuanto al manejo de la seguridad de los datos, tal vez no lo calificaban como lo califica el GDPR. Toma componentes como protección de los datos de las personas físicas respecto a su tratamiento en los datos personales. Esto es un reglamento que no va dirigido a las empresas, sino va dirigido a los datos que se manejan de las personas, indistintamente que sean organizaciones públicas o privadas, pero va en beneficio y en respaldo como para darle algún ámbito en el cual la ciudadanía se pueda defender en el caso de algún perjuicio en su manejo de los datos. ¿Y a quién afecta? Muy en alto nivel, desde los datos de las personas físicas, ya empezamos a hablar de términos personas físicas mayores a 13 años y miembros de la Unión Europea, como a su vez personas físicas que tengan una relación o no, ya sea vinculante a nivel comercial, ya sean clientes o ex-clientes, ya manejen productos o servicios o que se hayan manejado por un tercero. Que existe una organización en la cual nosotros tengamos alguna relación en la cual se apoye en un tercero para realizar algún tipo de actividad. Y también muy alto nivel desde empleados, colaboradores en las distintas organizaciones, instituciones o empresas, y te empieza a comenzar a darle el justo valor al hecho de que no solamente son las personas físicas y las personas físicas vivas y fallecidas, que igual mantienen su reconocimiento en cuanto al resguardo de los datos y que el resguardo de los mismos puede hacerse solicitud de los muy alto nivel. Entonces, sabiendo esto, tenemos que entonces tratar de identificar qué datos son los datos personales. Los datos personales, en este caso, para el reglamento, para el GDPR, es todo aquel dato que pueda utilizarse para generar una información acerca de una persona que pueda determinar directa o indirectamente mediante algún tipo de este dato, ya sea por nombre, número de identificación, número de correlación, algún tipo de asociación que se pueda realizar o localización de identificador que dé pie para identificar alguna persona de manera específica. Esto es lo que es considerado un dato personal. Ahora, ¿qué son considerados datos personales sensibles? Que son los que busca resguardar el reglamento de protección de datos. En este caso, se divide en varias categorías. Las categorías son las que tenemos en el lado posterior derecho, en el cual, entre otras, tenemos tanto el origen étnico o racial, las convicciones religiosas o filosóficas, opiniones políticas, afiliación sindical,
fíjense que se va manejando en distintos ámbitos, desde los ámbitos en los cuales nos manejamos en la vida diaria hasta en los ámbitos en donde interactuamos con la sociedad, ya sea a nivel laboral o ya sea a nivel de nuestra ideología o posiciones. Datos genéticos de salud, cosa que está muy en pie actualmente con los temas que estamos viviendo lamentablemente por la pandemia, de vida, orientación sexual, de creencias o datos biométricos. En este caso es realmente muy relevante el hecho de saber que probablemente en algunas oportunidades se tomaron algunos datos biométricos para utilizarlos como una medida de resguardo o para prestar servicios de seguridad en alguna determinada solución, que los cuales han tenido cierto tipo de transformación, por decirlo de alguna forma, han tenido que adaptarse a estas nuevas regulaciones. Y en el bullet point que está abajo, lo que queremos indicar es que este tipo de tratamiento de estos datos personales que son identificados como sensibles se aplicará tanto para las personas físicas vivas y los datos correspondientes a las personas fallecidas, que era lo que mencionaba anteriormente. Esto que mencionábamos de alto nivel de que tiene como visión, como objetivo el GDPR, ¿quién lo realiza? Existen dos grandes organizaciones. Por un lado, el Comité de Protección de Datos, que es un comité que se encarga, que tiene como objetivo garantizar que la aplicación coherente de este reglamento de protección de datos de la Unión Europea se ejerza de forma prudente, se realicen las debidas propuestas, modificaciones en el tiempo, en la medida que vayamos generando nuevas actividades como las que mencionábamos actualmente, el hecho de que cada vez más utilicemos y generemos herramientas que converjan entre las distintas actividades tecnológicas las que hoy por hoy realizamos, siempre tiene que dejar abierto un espacio para que sea considerado el uso correcto de los datos. En este caso, una de las atribuciones que tiene el Comité de Protección de Datos es esa. Y interactuar entre los distintos encargados de la autoridad de control de los países que están inmersos. En este caso es el segundo punto, la autoridad de control. La autoridad de control tiene es un rol que debe asignar cada uno de los Estados miembros de la Unión, en la cual para su ciudadanía se manejaría como la autoridad que se encargará de resguardar el debido uso de los datos y el debido cumplimiento del reglamento de protección. Aquí podemos ver derechos más relevantes que tiene el reglamento y del cual es importante hacer mención, tales como la transferencia de información. Existe la puerta, la apertura de que el ciudadano pueda acercarse a la autoridad de control y pueda hacer solicitud de algún tipo de información de forma transparente, tanto para el uso, los tiempos de uso, cómo se utiliza, entre otras cosas. El consentimiento del uso de los datos, ya sea para una actividad puntual o ya sea de forma abierta. El consentimiento ahora tiene que ser una actividad que tiene que dejarse por sentado, que no se puede utilizar de forma, digamos, un poco ligera en ese punto. Hay ciertas condiciones que pide el reglamento en el cual establece lo que para el reglamento es un consentimiento claro. El derecho al olvido, que es otra característica bastante importante. Bueno, es bueno mencionar que el reglamento de protección de datos, el GDPR, es actualmente la regulación que se considera a nivel mundial más fuerte en cuanto a sus temas, a los temas que considera
para el manejo y la protección de los datos, inclusive más fuerte que el reglamento de protección de datos de Japón, que es un reglamento que anda bastante bien, al igual que el reglamento que se maneja en la gobernación del estado de California, que también maneja, bueno, por ser Estados Unidos un país federal, hay ciertas condiciones que pueden cumplir las gobernaciones para generar ese tipo de regulaciones. Pero el GDPR sigue teniendo estas características, presenta atributos que son bastante potentes con relación a otros. El derecho al olvido, el derecho de que existan las solicitudes de que personas puedan solicitar expresamente a las organizaciones, ya sean públicas o privadas, de que sea eliminada su información de manera de que no pueda siquiera aplicarse el uso que en algún momento se dio para el consentimiento. Todo esto, evidentemente, apoyándose en una razón en la cual sea lógica esa solicitud. Por ejemplo, si nosotros, no sé, en este caso que estamos en los tiempos de pandemia, que tenemos como un servicio de salud de cabecera y decidamos cambiarnos de un servicio a otro, pues la organización que nos presta ese servicio, cuando deja de tener algún tipo de vinculación, en este caso, organización paciente, pues tiene la obligación de darle derecho al olvido a cierta información. Cierta información, ¿por qué? Porque hay otra información que no se puede eliminar. Ahí empezamos a tener un poco más de detalle. Como la ficha de salud del paciente, entre otras cosas. Para ejemplos más puntuales veremos algo más adelante, pero existe un derecho al olvido, un derecho al olvido tradicional como el que utiliza organizaciones como Google para la publicación de algunos puntos. Nosotros podemos hacerlo, toda persona que pueda hacerle alguna solicitud, que sea miembro, o sea, nacido en la Comunidad Europea, puede hacer esa solicitud formal diciéndole que evidentemente se está adhiriendo al reglamento. Limitación del tratamiento, evidentemente especificar para qué facilita el dato y solamente da vinculación a esto. No sé, por ejemplo, algún servicio de algún servicio de contratación de telefonía se ha utilizado el dato solamente para esto y que no repercute en que ese dato se utilice, no sé, para enviar información de comercial y de mercadotecnia de esa misma empresa. Portabilidad de datos, el mismo ejemplo, que exista la posibilidad de que si yo me traslado de una organización a otra, pues que exista la posibilidad de que los datos se puedan facilitar el cambio sin ningún tipo de gran tratamiento o de gran gestión. Las denuncias, evidentemente existe la capacidad de las denuncias y de las posibles indemnizaciones en el caso del mal uso de los datos o del uso sin el consentimiento de los datos de las personas. ¿Qué obligaciones pueden impactar este último punto que conversamos? Bueno, primero a nivel de las organizaciones que tienen el manejo de el uso de los datos, se le empiezan a considerar ciertas características que tienen que hacer con respecto a la utilidad de control en la cual tiene que responder por los datos. Por ejemplo, en el caso de que se presente algún dato puntual en el cual represente un incidente de seguridad, tiene 72 horas para reportarlo al ente regulatorio. Ese caso tiene que indicar cuáles son las violaciones de privacidad de los datos y un informe de cuál es el impacto que puede haber. Impacto que puede haber por medio de una actividad de PA en el cual las organizaciones indican, dependiendo de esa evaluación de impacto, cuál es el alcance que puede tener esa violación de seguridad dentro de los datos, en este caso de los ciudadanos. Si es un
evento es un incidente aislado o si es un incidente de seguridad de alta envergadura y el cual tiene que tomarse otro tipo de atribuciones. Por ejemplo, no es igual a que se trasciendan datos con respecto a los datos comerciales de una organización, de que a pesar de que va a tener un impacto financiero importante, lo pueda ver en una organización o en el Ministerio de Educación, por ejemplo, en el cual los datos que se pueden ventilar son datos de menores de edad. Entonces, en ese caso, todo el tipo de organizaciones tienen que facilitar algún tipo de evaluación por medio de un DPA que indique el impacto. Un análisis de riesgos en donde las organizaciones deberán realizar un análisis en función de cuál será los riesgos que pueden ser vinculantes dependiendo de los datos que manejen. A nivel de no solamente de protección de datos, sino de privacidad de los datos, un análisis PIA en el cual se evalúe el impacto dentro de las dimensiones de la seguridad normal, que evidentemente nos manejamos por la triada confidencialidad, identidad y disponibilidad, pero dependiendo de la metodología de riesgo y dependiendo de qué tan robustos sean las bases de datos en las cuales se manejan, puede ser aún mayor el impacto en alguna de estas dimensiones. De hecho, puede manejarse estas 3 dimensiones tradicionales o puede manejarse las 5 dimensiones que son los que en los últimos años estamos manejando de manera más robusta. Entre otros puntos, bueno, la asignación como organización sí cumple con las características requisitorias de un DPO, de un Data Protection Officer. De no cumplir este tipo de requisitos básicos, que son algunos que les menciono muy someramente, ¿qué puede pasar? Existen sanciones, multas administrativas, entre las cuales puede pasar desde alrededor de unos 10 millones de euros, tratándose de una empresa con una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen del negocio total anual, o multas administrativas alrededor de 20 millones de euros, tratándose de una empresa con una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio anual. Entonces, ¿qué queremos tratar de reflejar con esto? Que es, o sea, que realmente la generación del reglamento del GDPR se tomó los temas bastante en serio. Entonces, a nivel de las sanciones que las regulaciones se manejan, es bastante relevante la forma como busca que las organizaciones que manejan los datos sean sancionadas en ese sentido. Aquí les vamos a dar un ejemplo básico y sencillo de tal vez algún tipo de gestión de datos en el cual no es lo común, no es el dato tradicional. Aquí tenemos un ejemplo del GDPR en el cual existe una videovigilancia normal que puede tener cualquier organización en la cual cuenta con su cámara. La cámara maneja una amplitud de una zona que vigila y evidentemente tiene que indicarle a todas las personas, la ciudadanía que esté cerca por medio de un cartel que existe esta cámara. Puede grabar información pero esa información tiene que generar un archivo y este archivo tiene que estar debidamente categorizado y para una función puntual. En este caso, este es un ejemplo generado en España, entonces la autoridad de control y la Agencia Española de Protección de Datos debe estar a disposición de este ente regulador en el caso de que se sea solicitado.
Tercer punto, que es disponer de un documento para ejercer los derechos de las personas en el caso de que la persona, por un nivel de transparencia, solicite el hecho de tener acceso a este tipo de información. Las organizaciones tienen que manejar un documento en el cual ellos se puedan manejar para hacer las solicitudes correspondientes y verificar si estas corresponden o no a una solicitud formal. Después de dicho periodo, estos datos, en estos casos, estos datos digitales, en este caso de esta videovigilancia, deben permanecer por un periodo puntual. Este periodo puede cambiar a razón de excepciones puntuales como organizaciones del Estado, pero existe un periodo puntual. No podemos quedarnos con los datos de manera permanente. Y por otro lado, un último punto, que las cámaras privadas, que todas las organizaciones pueden hacer uso para hacer resguardo de sus organizaciones, pueden hacerlo, pero no tienen la disposición para que esas cámaras estén apuntando a todo, a todos los a todo aquel objetivo que creen consideren prudente. Hay algunas zonas en las cuales las vías públicas no pueden ser objeto de esto, ya que no son una organización en la cual puedan hacer uso de los datos de la ciudadanía. Ya sabiendo muy a alto nivel qué es lo que puede hacer el GDPR, veamos un poco el alcance. El alcance que tiene, que es otro tema bastante relevante con respecto al GDPR, son, entre otras cosas, organizaciones establecidas en la Unión Europea, independientemente si hacen el tratamiento o no de los datos. Organizaciones que monitoricen el comportamiento de las personas que se encuentren dentro de la Unión Europea, y organizaciones que ofrezcan bienes y servicios a personas que se encuentren en la Unión Europea. Estos son los primeros tres grandes niveles en los cuales se interactúa. Todas aquellas organizaciones con datos personales de personas físicas de países miembros de la Unión Europea se ven afectadas con el uso de este reglamento. Veámoslo un poco más puntual. En este caso yo les aterricé un ejemplo de la Unión Europea con Chile, por ejemplo. Entonces, el hecho de que una empresa chilena que maneja datos de residentes en la Unión Europea se ve afectada. Otro ejemplo, es una empresa europea que maneje datos de clientes en Chile. Sí, por el simple hecho de tener la empresa matriz en la Unión Europea la afecta. La empresa de logística que esté ubicada en Chile, pero que maneje datos sensibles de clientes, o en este caso para la Unión Europea, de los ciudadanos de la Unión Europea, tiene que verse en la necesidad de acatar la acción del GDPR. O una empresa del cloud ubicada en Asia, pero que maneje datos sensibles de personas residentes en la Unión Europea y de Chile, pues tendrán que tener este caso. Ponemos este ejemplo bastante global y bastante puntual para así aprovechar el ejemplo y hacer dos analogías. Uno, que evidentemente, como partimos de la charla, el hecho de que exista una hiperconvergencia de los datos, de que existan actividades como el Big Data, el IoT, la analítica, evidentemente complejiza aún más primero el uso de los datos, ya que los datos pasan de ser de un insumo más a una posibilidad de negocio, en este caso para unas organizaciones. Esto por un lado. Por el otro lado, el hecho de que ya empezamos a hablar de el resguardo del dato por la persona, no por la ubicación y por su derecho a que el resguardo sea tal cual como su vida física, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otra característica tiene el GDPR? El reglamento tiene un punto en donde considera el alcance de la extraterritorialidad o lo que puede decir que es aplicable fuera, con ciertas excepciones, fuera de los países que componen la Unión Europea.
En este caso, si existe un flujo importante de manejo de datos o si existe condiciones específicas por alguna organización del Estado fuera del país, si existen ciertas condiciones puntuales, se ejerce este atributo de extraterritorialidad. Por supuesto, ustedes se habrán tenido que percatar de que algunos sí tienen algún tipo de interacción diaria con sus aplicaciones, no sé, el Outlook, el Gmail y tal. En su momento empezaron a actualizar información y datos de todo lo que se maneja y cómo se maneja eh, por medio de ciertos disclaimers que fueran enviados de forma global a los usuarios que tenían. Entonces, eso fue parte de lo que las grandes organizaciones tuvieron que verse obligadas a actualizar en su manejo. ¿Qué podemos hablar con respecto al impacto? Respecto al impacto, el impacto del uso del GDPR es global dentro de las organizaciones. Va, como mencionábamos, desde el derecho al olvido, en este caso puntual, en el manejo de datos en el área de recursos humanos, por ejemplo, el manejo del marketing, en cuanto a la limitación que el uso de los datos pueda tener o no. En este caso, el GDPR considera algunas acciones como el enmascaramiento de los datos a la hora de que esos datos puedan mitigar un poco el posible riesgo de que sean expuestos más de lo que el consentimiento fue dado. La pseudonimización, que es el consentimiento explícito para la definición específica a la que fue dado uso. El manejo de las bases de datos. Las bases de datos tienen que estar debidamente inventariadas, tiene que entregarse a la autoridad de control los registros en los cuales se maneja la información y cómo se maneja, tiene que estar abierta en caso de solicitud para la ciudadanía, teniendo los requerimientos pues bien soportados al momento de esa solicitud de transparencia. La gestión de proveedores en cuanto al acuerdo de estos proveedores con las organizaciones puntuales. Los datos de clientes, como se mencionó al principio, tanto de los usuarios como de los clientes actuales o no actuales. A nivel de finanzas, en el manejo de presupuesto, de nuevas figuras de servicios, de adquisiciones, y a nivel de contratos por resguardo de todas las personas que estén inmensas dentro de esa regulación o de esa relación contractual que se pueda manejar. Otro ejemplo del impacto, pero a nivel de organizaciones. Ejemplos, por lo menos a nivel de retail. El Carrefour, que está en la Unión Europea y en Estados Unidos Walmart. A nivel tecnológico, la compañía de telco, de telecomunicaciones, Ericsson o Microsoft, como les mencionaba, que se vieron obligados a generar de forma global los correos para adecuarse a este reglamento, ya que manejan, entonces, tienen actividades en la Unión Europea, o a nivel de consultorías, Atos y Everis, por decir algo. Entonces, aquí se ve más gráficamente algunas organizaciones que al igual que muchas otras, han tenido que adecuarse a reglamento de protección de datos. Figuras claves que han tenido que presentarse debido al requerimiento de este reglamento de protección de datos. En este caso, el responsable del tratamiento de datos, que es el que establece los tiempos de la supresión y la revisión de los datos. Es el que hace la gestión puntual y que se encarga de garantizar y de demostrar el tratamiento, que el tratamiento de los datos en esa organización va alineado con lo que solicita el GDPR. El encargado del tratamiento de los datos, que es el que asiste al responsable en la ejecución o en el cambio o sustitución o la adecuación de algún tipo de control, actividad con respecto al resguardo de estos datos.
y lo que es el DPO, el Data Protection Office, que es junto con toda la estructura de C-Level de la organización, el CEO, el CISO, vela por el cumplimiento de manera global, que se adecue de manera coherente con las regulaciones, tanto la Unión Europea como la que pueda tener que sea complementaria al país miembro en el cual esté haciéndose uso del reglamento. Y es el encargado pues de velar ya a nivel de auditoría y de evaluaciones de impacto y de responsabilidades internas. ¿Qué organizaciones tienen que contar con una estructura de este tipo? Empresas con más de 250 trabajadores, organizaciones que se encuentren en agrupaciones especiales, específicas, las que tengan uso de manejo que no cumplan con las condiciones anteriores, pero que igual tengan manejo y uso de tratamientos de datos personales o tratamientos de datos con infracciones penales o condenas, o que maneje volúmenes importantes de datos. Que su actividad principal sea el tratamiento de los datos a gran escala y que realicen un seguimiento actual, o que sea un organismo o una autoridad pública. Para poner un ejemplo, recientemente, si no estoy mal, creo que fue el día de ayer, hubo una infracción que fue sancionada para una organización precisamente por no cumplir con una de las solicitudes, como que era la de contar con una estructura y con responsables claves para la autoridad de control del resguardo de los datos. En este caso, una empresa de envíos. Y puntualmente fue en España. Aquí quiero hacerle una pequeña reflexión de la visión de la protección de datos en nuestras regiones. En este caso, el manejo de la protección de los datos en Chile. Muy someramente, el tratamiento de los datos de TIC, de los datos personales, la hipótesis en donde se maneja tanto los aspectos positivos, los aspectos en donde se maneja e interactúa el dato a nivel global, y la hipótesis de riesgo que esos datos pueden afectar y que es lo que la regulación, en este caso de Chile, considera, los cuales deben ser clasificados para utilizar el debido resguardo de la ciudadanía en general. ¿Cómo? Manejando ciertos atributos, como que se trata, sean datos personales, sensibles, datos disociados, cómo se trata por captura, por almacenamiento, procesamiento o por comunicación de los datos, en qué contexto, ya sea el gobierno electrónico, ya sea comercio, ya sea en este caso la legislación chilena maneja lo transfronterizo, que vendría siendo la extraterritorialidad que maneja el GDPR, y cuáles son las medidas de seguridad. Ya sea, y ahí hago mención de algunas regulaciones que puntualmente se hacen uso aquí en la República de Chile. La República de Chile, además, actualmente ha girado 2 boletines en los cuales lo que tienen como objetivo estos boletines es levantar la discusión, ya está en la segunda discusión en el Congreso, para la actualización de la Ley de Protección de Datos de Chile. La protección de datos de Chile, la ley tiene muchísimos años, son de los años 90, y se busca adecuarse precisamente a razón también de la generación del GDPR como tal. A grosso modo, tiene la protección como rango legal de la protección de datos, tiene sus principios informadores de calidad, responsabilidad, fidelidad, calidad y reseguridad, y tiene su hipótesis de tratamiento. Esta ley de 19628 se las menciono solamente en estas láminas, solamente para que vean un ejercicio. El ejercicio, no voy a entrar en detalle en esto, el ejercicio es que
muchos de nuestros países en la región han empezado a utilizar de manera crítica la evaluación de la regulación legal que actualmente manejan en distintos países con respecto a esta regulación, que a pesar de que no sea vinculante de manera global 100%, porque sus características propias tiene solamente para ejercerse el debido uso de esa regulación legal, sí ha servido en algunos países también para levantar alertas de cuáles son las condiciones que debe, con las condiciones correctas que debe darse en el tratamiento, tanto en el tratamiento como en la gestión de los datos. En este caso, la visión crítica era tanto de algunos puntos que la regulación legal se realiza en Chile como la que se hace actualmente. Y la evolución de estos dos boletines, las dos boletines, en el cual uno, tanto el senador como la subsecretaría de Hacienda de Chile están avanzando en este tema. Vamos a ver un caso de uso puntual. En este caso, el caso de uso puntual, ya sabiendo pues que existe un ámbito en donde no solamente consideramos la seguridad de la información, bueno, la seguridad informática que tiene más de 20 años, la seguridad de la información, que es como la manera global en que está, a la que tenemos que estar dirigidos como organizaciones, ya sean públicas o privadas. Empezamos a contar con otros puntos como la ciberseguridad, que ya tiene sus características propias, y ya no solamente es el término de moda, sino que también tiene su ámbito, tiene sus objetivos puntuales. También tenemos que considerar la protección de datos. Cada una, evidentemente complementando a otra, pero cada uno con un objetivo claro, con actividades específicas y con controles y salvaguardas que tenemos que abordar. De hecho, hace pocos meses también hasta estructuras de trabajo que están que regularmente están generadas para los ámbitos de hace 20 años de seguridad informática, ahora de ciberseguridad, como el organismo estándar, el NIST en Estados Unidos, que está dirigido a generar algún tipo de normativa o documentos para el apoyo en esos ámbitos. Ya recientemente generó un documento hace unos meses que va dirigido hacia esto, hacia la protección de la privacidad de los datos. Y eso es otro punto relevante en donde no solamente lo considera para los ámbitos TI, sino también para los ámbitos OT. Recuerden que el NIST es creado para el resguardo de la seguridad o la ciberseguridad en las infraestructuras críticas en Estados Unidos. Entonces, por ende, el ámbito de aplicación y el desarrollo en el cual nosotros tenemos que aplicar compliance va desde las plataformas, desde el delivery normal, las bases de datos, pero ya empezamos a interactuar tanto con la omnicanalidad como con el IoT. ¿Qué es lo que nos hace este caso de uso importante? El hecho de empezar a darnos cuenta que varios ámbitos que los vimos en algún momento en alguna de las láminas de las áreas de la organización, como finanzas, recursos humanos, operaciones, seguridad legal, las auditorías, tienen manejo de datos sensibles. Esos datos sensibles tienen que tener ahora en la Unión Europea y, como les mencionaba, en algunos de los países de la región en la cual nos estamos adecuando a nuestras propias regulaciones de nuestros propios países a algo que se alinee muy bien con el GDPR, a que tengamos una gestión y tratamiento adecuado de los datos sensibles y después, posteriormente, las organizaciones empezarán a hacer su gestión adecuada de clasificación de información, que ya lo vemos por la seguridad de la información. Entonces ya empezamos a ver, ya vamos de lo macro a lo micro, ya vamos de no solamente verificar la seguridad de la información y lo que con él conlleva, sino la seguridad del dato, indistintamente de su ubicación y su tratamiento. Ya empezamos a hablar, como les decía, de las dimensiones de seguridad. No empezamos a hablar solamente de integridad, confidencialidad y disponibilidad, sino también empezamos a hablar de autenticidad y de trazabilidad. Todo esto ¿para qué? Para que estas 5 dimensiones estén alineadas a
en compliance coherente. No necesariamente se tienen que visualizar estas tres dimensiones, pero algunas metodologías de gestiones de riesgo más robustas que son utilizadas en la Unión Europea, tal cual como Maastricht o algunas otras, empiezan a manejar estas 5 dimensiones. ¿Para qué? Para que este nivel de detalle que se necesita para resguardar una unidad más específica como es el dato sea cubierta óptimamente. Sé que estamos sobre el tiempo, así que para finalizar les quise traer un ejemplo puntual, pero más aterrizado a la realidad, de qué nos impacta a la persona del diario el manejo de la protección de los datos. En este caso, una persona, voy a extrapolarlo un poco no quise utilizar ningún tipo de organización en Colombia, lo utilizo en Chile porque precisamente por un tema de gestión, ya las organizaciones que menciono dieron la buena pro. En este caso, el primer ejemplo, un manejo de salud, organización de salud, independientemente de lo que sea, que maneja de nosotros como datos sensibles, recordando siempre que el ejemplo va dirigido a nuestra vida diaria, en cómo se maneja y quién maneja los datos. En este caso, esta organización de salud maneja desde el origen étnico y racial, datos genéricos de vida, salud, datos biométricos. En este caso, se utiliza la huella en muchas organizaciones para acceder a algún bono para que tener acceso a ese servicio de salud. El correo electrónico, en este caso Gmail, lo que les mencionaba, Gmail, Microsoft o las grandes empresas que puedan facilitar este servicio tuvieron que hacer disclaimer y actualizaciones en su momento antes de la entrada en vigencia de la aplicación. En el caso del retail, Falabella utiliza nuestros datos biométricos, sabe de estos datos a nivel de nuestro sexo y este tipo de cosas en las cuales es relevante también, porque en algunos países en donde la regulación no es tan fuerte, lo utilizan para desplegar algún tipo de información comercial, ya sea para artículos femeninos o masculinos. Entes del Estado, como el registro civil, que bueno, que los maneja prácticamente todos, en este caso regularmente los registros civiles de los países, por lo menos el registro civil de Chile, en donde confluyen la mayor cantidad de bases de datos del Estado, desde patentes, desde las patentes, las placas, hasta las cédulas, el pasaporte, hasta, no sé, base de datos por violencia intrafamiliar, por ejemplo. Los bancos, las universidades manejan igual datos relevantes que son considerados como datos sensibles. Nuestros empleadores, porque manejan desde afiliaciones sindicales en caso de que se manejen hasta todos los datos anteriores que he manejado, que les he mencionado, y las redes sociales. Entonces, para concluir, ¿qué podemos sacar como una idea de lo relevante que es el uso, que es primero el hecho de que existe un reglamento de protección de datos tan robusto y la otra, la aplicación y el uso de este reglamento de protección de datos que nos afecta de manera significativa? En algunos casos, al principio, como toda persona, existe una especie de resistencia al cambio, pero en estricto rigor viene a resguardar un universo de datos que existe y que hasta antes de que existiera el reglamento de protección de datos, el GDPR, se manejaba un poco de manera alegre o de una manera más abierta de lo que se consideraría que debería ser el manejo indicado de los datos. Con esto, y pasándome un par de minutitos, creo que era lo que quería comentarles, lo que les quería presentar. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Bueno, con gusto. Hola, Freddy, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí.
Gracias a todos desde ISACA, les damos las gracias por haberse unido a este webinar. Tenemos tres preguntas. La primera es de Alfredo Borges. Indica, ¿qué tipo de información sí se puede eliminar si cambio de prestador de salud? ¿Qué tipo de información? Vale, a ver, tipo de información, información relacionada con todo lo que va con el servicio, no con el uso o con el desarrollo de la interacción entre el cliente y la organización. Ejemplo, pagos. Si es una organización privada, el hecho de registro de pagos y alguna interrelación en medios de pago, formas en que la organización interactúa con, en este caso, el paciente. Correo electrónico, información detallada de este tipo. Ahora, a nivel de la ficha del paciente como tal, ya sea de su patología, de sus últimas revisiones, todo lo que tiene que ver con el paciente, eso evidentemente no se puede eliminar, ya que precisamente una de las dimensiones que mencionaba era esa, necesitaba tener trazabilidad, en este caso una trazabilidad que es importante, que no se puede negar, en este caso el paciente. Perfecto. La siguiente pregunta indica, Carlos Mauricio Blanco, la información acerca de la salud de las personas es información sensible. ¿Cuál es el manejo de PR frente precisamente a situaciones al mundo, la pandemia? ¿Qué prima, la seguridad de la comunidad o la garantía sobre la privacidad del individuo? A ver, el reglamento, digamos que el GDPR es, tal vez hoy por hoy, a pesar de que se han generado algunas regulaciones puntuales después del GDPR, o sea, después de la ejecución en el 2018, es como el reglamento más robusto que existe. Y hasta donde conozco, puede que me equivoque, pero hasta donde conozco, ninguno maneja un nivel de excepción tal en donde considero un escenario como, por ejemplo, una pandemia o algo que sea semejante. Que nivel un nivel de contingencia, no maneja un nivel de contingencia, un nivel de continuidad de negocio, sino un nivel de crisis de este punto. Por lo cual, y por ser el objetivo de su creación, el hecho de resguardar al individuo, al ciudadano de manera individual, siempre tiene como objetivo prevalecer eh, ese beneficio, ese objetivo por el que fue creado. Actualmente, un ejemplo puntual, estamos pasando todo como es la pandemia, en Europa, en Italia, en España, que son los primeros países que se vieron afectados de forma muy fuerte con esto de la pandemia, se ha hecho uso del reglamento. O sea, no, a pesar de que ha habido algunos requerimientos que pueden hacerse por ese movimiento de transparencia de datos puntuales, se ha resguardado el dato de la persona. ¿Por qué? Porque sencillamente el argumento es que, primero, además de que está en una regulación y por ende hay que cumplirla, la otra es que el hecho de transparentar esa información podría verse afectado las condiciones que estas personas deberían manejar constitucionalmente en cada una de sus regiones, ya sea a nivel de su privacidad, como a nivel de su condición sexual o su condición de salud o su etnia en este caso. Bien, perfecto. La siguiente pregunta es de Jacobo Suárez. ¿Cómo afectan los derechos las aplicaciones que están implementando las empresas a raíz del COVID para el seguimiento del estado de salud de los empleados? Yo creo que o sea,
No afecta tanto. Lo que yo creo, ya esto es una posición personal, lo que yo creo que es que viene a cubrir una necesidad que tenía, que existía. Yo creo que, nuevamente, a modo personal, que se manejaba la información de las personas sin un parámetro que realmente resguardara a las personas. Entonces, había muchas organizaciones indistintamente del sector que se maneje, en el cual se hacía no uso, sino abuso de los datos personales. Entonces, yo creo que ahora con reglas claras, lo que se hace, diciéndolo de alguna forma, algo un poco futbolístico, se limita la cancha, pero el hecho de limitar la cancha no te prohíbe que tú hagas uso de ella. Lo que hace es un uso responsable. Entonces, igual, si ustedes se fijan, muchas de las organizaciones grandes no van a dejar de hacer su negocio. Lo que sí se van a tener que empezar a adherir. Desde organizaciones como Amazon, Google, etcétera, Microsoft, han tenido que cambiar y eso es, de cierta manera es lo que va a pasar no solamente con las personas, sino con las organizaciones. Se van a tener que adaptar o van a morir. Desde un Microsoft que empieza a utilizar, empieza a decir que su foco, como lo dijo hace poco su CEO, estuvo errado mucho tiempo cuando no vio la potencialidad de sistemas operativos como Linux, hasta un Amazon que pasó de ser un e-commerce, pasó a ser una organización de cloud, en fin, o sea, yo creo que los cambios que habían en una cantidad importante de años ahora se está viendo de una manera mucho más ágil. Así que yo creo que es parte de lo que nos va a tocar adaptarnos. Bien, perfecto. La siguiente pregunta es de Alfredo Bores. GDPR, ¿cuándo llega a Colombia? A ver, recuerden que el reglamento tiene como ámbito de desempeño como para su aplicación la Unión Europea. Pero como les mencionaba, tiene casos de excepción en los cuales puede hacerse uso de adjetivo que tiene, de ese atributo que tiene, que es el atributo de esta territorialidad, en el cual ya sea porque un grupo de sus conciudadanos de cualquiera de los países que son miembros de la Unión Europea, o ya sea porque puntualmente algún tipo de organización gestione ese tipo de datos dentro de otro espacio geográfico, pero que esos datos sean de ciudadanos de la Unión Europea, pues sí pueden verse en la obligación de alinearse a estos puntos. Ya empieza a manejar la figura que, de cierta manera, también alguna regulación en Brasil quería darle un estatus distinto. ¿En qué sentido? En que no solamente existe físicamente la persona, sino que al igual de que se respetaba físicamente a la persona, también se da un espacio virtual, pero un espacio también al dato. Un símil normal no sé, una embajada, un consulado. El hecho de disponer una embajada, un consulado en un país X, daba el hecho de que ese país en el cual tenía esa embajada respetara ese espacio como un espacio geográfico de alguna manera de esa república o de ese país dentro de este segundo país. Es más o menos lo que se ha querido extrapolar con el hecho del uso del GDPR. En estricto rigor, puede aplicar excepciones, sí, pero no va a ser ingerente en este caso en Colombia, porque en Colombia cuenta con sus regulaciones puntuales para todos sus conciudadanos en su ámbito geográfico. Bien.
La siguiente pregunta es de Daniel Eduardo Bernal y precisamente está relacionada a la Ley de Protección de Datos en Colombia. Él nos pregunta, ¿la Ley de Protección de Datos Personales es homologable al GDPR? A ver, en este caso, o sea, podemos entrar a pasar de los temas propiamente aplicables al ámbito de la seguridad, un poco más a los temas legales. Eh, yo esta conversación no solamente lo he tenido en Chile, lo he tenido en Argentina, en su momento, en Venezuela, hace muchos años atrás, eh, eh, y en otros países. En estricto rigor, las regulaciones de los distintos países lo que se están adecuando, vamos a hacerlo así, a ello. No es, o sea, no es vinculante que la regulación sea reconocida, pero de cierta manera se están empezando a hacer algún tipo de actividades en donde las regulaciones en los países empiecen a adherirse a ciertos temas. De hecho, como no es tan fácil actualizar regulaciones, lo que se ha hecho es que distintos entes del Estado en varios de los países, llamemos Uruguay o algunos otros países puntuales en la región, partieron por el hecho de tomar no regulaciones legales, sino normativas, de las cuales nosotros podemos adherirnos o no, normativas internacionales de estándares, como en este caso puede ser, no sé, para la ciberseguridad industrial, no sé, el NIS, o para los temas de gobierno, el COBE, que no es una regulación, pero sí son grandes lineamientos que nos apoyan a desarrollar los temas, los que han empezado a adherir y han empezado a solicitar que se tome internamente. Pero en estricto rigor no, en estricto rigor siempre va a ser la regulación legal. Yo desconozco de manera muy categórica la regulación colombiana como para decir que puede ser similar a la GDPR, pero evidentemente que sí va alineada a que cubra las mismas necesidades. Perfecto. No registro más preguntas en nuestro chat. Desde Isaca les extendemos un saludo. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Gracias por su tiempo, por su paciencia con los temas técnicos que se nos presentaron al inicio. Ya como les confirmamos por el chat, el certificado de los CPEs incluirá pues este tiempo. Y no olviden que luego de finalizada las sesiones estaremos enviando el video de la presentación. Bueno, gracias por acompañarnos durante esta sesión. Gracias, Freddy, por tu tiempo también. Que tengan un excelente día. Gracias a todos ustedes por el tiempo. Disculpen los primeros minutos. Y bueno, para mí es un gusto y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.